Paz y bien, mis queridos hermanos, Dios les bendiga, gracias a ustedes por estar por aquí. Yo me quito esto, porque si no, ya estarme escuchando yo doble. Bueno, la encarnación. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, claro está. Entonces, vamos a comenzar con esta lección tan importante, diciendo lo siguiente: toda acción de Dios es una obra común de las tres personas divinas. Esto nos lo enseña a nosotros el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 258. Ya les repito, toda acción de Dios es una obra común de las tres personas divinas, de la Trinidad. No es que entonces el Padre dijo algo y entonces por allá Jesús está como, ¿será que sí? ¿Será que no? O el Espíritu Santo por allá diciendo, no, yo no estoy de acuerdo. No. La Trinidad siempre es de acuerdo cada persona divina en cada decisión que toma Dios en conjunto. Entonces, toda acción de Dios es una obra común de las tres personas divinas. ¿Listo? Entonces, lo mismo acontece en el misterio de la encarnación. Es decir, con el hecho de que el Verbo eterno se haga hombre. Que el Verbo eterno se haga hombre. Entonces, San Luis María Griñón de Montfort describe la encarnación de una forma muy bonita, y es imaginándose una reunión de la Santísima Trinidad. Ustedes se imaginan eso, una reunión de la Santísima Trinidad, el Padre, el Verbo, que es la sabiduría eterna, y el Espíritu Santo, después del pecado de nuestros primeros padres, que si hubieran hecho ellos una reunión, ahí pensando a ver qué es lo que vamos a hacer. Entonces, dice Montfort, con este proceso de imaginación tan bonito que tenía, obviamente, y que tuvo, pues, obviamente, para poder describir la encarnación. Entonces, él decía lo siguiente, abro cita: paréceme ver, por decirlo así, a esta amable, soberana, la sabiduría eterna, convocando y reuniendo a la Santísima Trinidad para decidir la restauración del hombre. Me parece oír a la sabiduría que dice, dirigiéndose al Padre, que en la causa del hombre reconocen que realmente éste y su posteridad merecen ser condenados eternamente con los ángeles rebeldes a causa de su pecado, pero que es preciso compadecerse de él, porque su pecado obedece más a debilidad e ignorancia que a malicia. Paremos un momentico allí. Imagínense por qué Jesús está diciendo esto. A ver, cuando los ángeles caídos, ¿es cierto? Cuando los ángeles rebeldes, junto con el demonio, con Satanás, se condenaron, es por algo muy sencillo, porque ellos no fue por debilidad, ellos sabían muy bien qué era lo que Dios les estaba pidiendo y tomaron la decisión de ser rebeldes, de no obedecer. O sea, el demonio más tonto de todos es el más inteligente que cualquier ser humano. O sea, el ángel más tonto del infierno es más inteligente que el ser humano más inteligente que haya existido en la historia. Entonces, en ese orden de ideas, los ángeles caídos sabían muy bien qué era lo que el Señor les estaba pidiendo, pero fue por decisión propia que decidieron no obedecer, que decidieron rebelarse. Y por eso es que ellos se condenaron. O sea, se condenaron porque quisieron. Nadie los obligó. Y es que eso es lo bonito de la libertad que nos da a nosotros Dios, que es que Él no obliga. Pero, en cambio, el pecado del hombre, por nuestra naturaleza incompleta, por así decirlo, o sea, nuestra naturaleza humana, que tiende a depender mucho de la materialidad en esta transición de la vida en la tierra, nosotros hay cosas que se nos escapan a nuestro entendimiento por nuestra materialidad. Entonces, en ese orden de ideas es que Montfort se imagina a Jesús diciendo en esta reunión de la Trinidad lo siguiente. Él dice:
el pecado del hombre es preciso compadecerse de él, porque su pecado obedece más a debilidad e ignorancia que a malicia, ¿ya? Debilidad e ignorancia que a malicia. Entonces, dice Montfort, observa, por una parte, que es gran lástima que una obra maestra, tan bien lograda, permanezca para siempre esclavizada al enemigo y que millones de hombres se vean para siempre condenados por el pecado de uno solo. Muestra, por otra parte, los tronos vacíos del cielo por la caída de los ángeles apóstatas y que sería bien llenar de nuevo. ¡Qué belleza! O sea, obviamente sabemos que esto no es algo que haya ocurrido pues realmente, pues no sabemos, puede ser, pero es muy bonita la forma en la que Montfort comienza como a imaginarse esa reunión de la Trinidad hablando de cómo es que se va a salvar a la raza humana. Entonces es muy bonito verlo de esta manera. Entonces continúa Montfort y dice, indica la gloria inmensa que Dios recibiría en el tiempo y la eternidad si se salva el hombre. Viendo la sabiduría eterna que nadie en el universo era capaz de expiar el pecado del hombre, satisfacer a la justicia y aplacar a la ira divina, queriendo al mismo tiempo salvar al desventurado, a quien amaba por naturaleza, haya un medio admirable. Ahora nuevamente allí un poquito. Y es que es verdad, o sea, ningún ser humano en la Tierra podría haberse sacrificado por el resto de los seres humanos y con ese sacrificio salvar a la raza humana. ¿Por qué? Porque es que una transgresión a Dios es una transgresión infinita, ¿ya? Porque es que estamos afectando, o sea, estamos transgrediendo, estamos pecando contra la eternidad misma, contra Dios. Entonces, el pecado del hombre es un pecado de características infinitas. Entonces, el sacrificio tendría que ser un sacrificio de características infinitas. Y para que sea una característica infinita, tendría que ser un ser infinito el que tuviera este sacrificio. Ningún ser humano es capaz de poder, obviamente, ofrecer dicho sacrificio. Y por eso, entonces, dice Montfort, proceder asombroso, amor incomprensible, llevado hasta el extremo, la amable y soberana sabiduría eterna se ofrece ella misma en holocausto al Padre para satisfacer su justicia, aplacar su cólera, liberarnos de la esclavitud del demonio y de las llamas del infierno, y merecernos una eternidad feliz. Y merecernos una eternidad feliz. Desde aquí ya podemos empezar a ver, mis queridos hermanos, qué impresionante es el sacrificio de Jesús por nosotros. Y eso que aún estamos en el tema de la encarnación, ¿ya? Esto lo está haciendo Montfort como marco para explicar la encarnación. Ya ahorita vamos a ver, por ejemplo, el tema de la redención, pero por eso fíjense cómo estas dos lecciones se unen de una forma perfecta, la encarnación y la redención, porque todo hace parte de la misma historia de amor de Dios con nosotros. Entonces, continúa Montfort. Su oferta es aceptada. La decisión tomada y decretada. La sabiduría eterna, es decir, el Hijo de Dios, se hará hombre en el momento oportuno y en las circunstancias señaladas. Así pues, al llegar la plenitud de los tiempos, como dice Gálatas 4, del 4 al 5, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que se hallaban bajo la ley y para que recibiéramos la filiación adoptiva. Gálatas 4, del 4 al 5, es hermosísimo. O sea, un momento sublime, o sea, qué momento de oración tan hermoso tendría que estar teniendo Montfort, digamos, lo supongo yo, ante el Santísimo, y empezar a imaginar una reunión de la Trinidad. O sea, si para nosotros es difícil a veces poder explicar el misterio de la Trinidad, ¿ya? ¿Qué tan hermoso habrá sido este regalo de imaginar semejante conversación? Y uno podría haber dicho, entonces, a ver, uno tranquilamente podría haber dicho, listo, a ver, Montfort tuvo esto como imaginación,
pero también puede haber sido una revelación privada. O sea, nosotros no podemos asegurar dogmáticamente o venir a decir, sí, eso que se imaginó Montfort es algo que pasó porque Dios se lo reveló y entonces seguramente tuvo que haber sido así. Podríamos pensarlo y esto no interfiere absolutamente con nada de lo que es la revelación pública en el Evangelio, para nada, pero el mismo Montfort ni siquiera lo asume como una revelación privada específicamente, sino como algo que él mismo se imaginó para poder entender el misterio de la encarnación de una forma objetiva en relación incluso al mismo misterio de la Trinidad. Espero que también me lo estén comprendiendo, porque yo sé que este tipo de temas a veces puede ser un poco complicados, pero bueno, bendito sea el Señor que nos dé la gracia de encontrar las palabras en términos humanos y aterrizarlo un poco a lo que tendría que uno poder comprender de acá. Entonces, dice, por ejemplo, también, hoy vamos a ver mucha Biblia también. Entonces dice, por ejemplo, Marcos 1:1. He aquí la buena nueva de Jesucristo, Hijo de Dios. Dice, Dios ha visitado a su pueblo. Lucas 1:68. Ha cumplido las promesas hechas a Abraham y a su descendencia. Lucas 1:55. Lo ha hecho más allá de toda expectativa. Él ha enviado a su Hijo amado. Marcos 1:11. Entonces, nosotros, mis queridos hermanos, creemos y confesamos que Jesús de Nazaret nació judío de una hija de Israel en Belén en el tiempo del rey Herodes el Grande y del emperador César Augusto, de oficio carpintero, muerto, crucificado en Jerusalén, bajo el procurador Poncio Pilato, durante el reino del emperador Tiberio, es el Hijo eterno de Dios, hecho hombre, que ha salido de Dios, como dice Juan 13:3. Bajó del cielo, Juan 3:13 y 6:33. Ha venido en carne, primera de Juan 4:2. Porque la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros. Y hemos visto su gloria, gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad, pues de su plenitud hemos recibido todos y gracia por gracia. Juan 1:14 al 16. Esto que les acabo de decir, mis queridos hermanos, lo encontramos tal cual para quien quiera obviamente profundizarlo en el Catecismo de la Iglesia Católica, numerales 4:22 al 4:23. Por eso no me detengo a especificar cada una de las citas, porque la idea es que aquí podamos obviamente ir avanzando y que ya cada quien en su casa pueda ir profundizando con cada uno de estos textos. Entonces, el catecismo de la Iglesia Católica es clave, ¿ya? Entonces aquí el catecismo nos está diciendo qué es lo que nosotros creemos sobre la encarnación, pero que esta encarnación nos está diciendo algo muy específico, y es que Jesús, siendo Dios, se hace hombre, ¿ya? Jesús, siendo Dios, siendo la segunda persona de la Trinidad, se hace hombre, y nos lo enmarca en un contexto de citas bíblicas específicas. Entonces, les repito para los que luego quieran ir a profundizarlo con sus catecismos. Catecismo de la Iglesia Católica, numerales 4:22 al 4:23. Entonces aquí surge una pregunta: ¿para qué se encarnó el Verbo? ¿Ya? ¿Para qué se encarnó el Verbo? ¿Porque Montfort se lo imaginó así? No, pues ya teníamos una respuesta clara para esto. Pues bien, estas respuestas están explícitamente bíblicas, ¿ya? Entonces dice, ¿para qué se encarnó Jesús? Primero, para salvarnos y reconciliarnos con Dios. Que sí, se lo imaginó de una forma muy bonita Montfort, pero la Biblia nos lo aclara en 1 de Juan 3:5 y 1 de Juan capítulo 4, versículos 10 al 14. Para salvarnos y reconciliarnos con Dios. ¿Listo? Segundo, ¿para qué más encarnó el Verbo? Para que nosotros conociésemos así el amor de Dios. Y esto lo vemos en 1 de Juan, del 4 al 9, capítulo 4, versículo 9, y en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16, ¿ya? Porque tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo único para que nos salvara. Entonces,
Eso es una cita, mis hermanos, que yo creo que todos nos deberíamos aprender. Juan 3:16. ¿Listo? Juan 3:16. Ahora, tercera, ¿para qué se encarnó el Verbo? Tercero, para ser nuestro modelo de santidad. ¿Por qué? Porque es que nosotros podríamos haber tenido un montón de modelos humanos, ¿ya? Como hoy en día, por ejemplo, tenemos a santos como modelos a imitar. Yo, por ejemplo, me identifico mucho con mi queridísimo San Agustín, como bien ustedes obviamente lo saben, ¿cierto? Pero pues nuestro modelo más perfecto es Jesucristo, y en él obviamente nuestra Madre del Cielo, la Virgen María, que es la llena de gracia, ¿cierto? Y por eso es que a través de ella vamos a nuestro Señor Jesucristo. Pero Jesucristo, como nuestro modelo de santidad, que es nuestro fin último, nos lo dice entonces las Escrituras. Mateo 11:29, Juan 14:6, Marcos 9:7 y Juan 15:12. Obviamente, mis hermanos, el que quiera ya luego puede entonces devolver el video, y si de pronto se le pasó alguna cita, entonces las puede ir obviamente tomando ya notas ya con más calma y con más paciencia. Y cuarto, ¿para qué se encarnó el Verbo? Para hacernos partícipes de la naturaleza divina, como dice segunda de Pedro 1:4. Dios nos hace partícipes de la naturaleza divina. Recordemos que nosotros somos imago Dei, es decir, imagen y semejanza. Lo único que no se pierde nunca para nosotros es la imagen. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un alma espiritual, y esa es la imagen que tenemos nosotros de Dios en nosotros mismos, no esta parte corporal. Nosotros somos imagen de Dios en nuestra alma espiritual, y es un alma espiritual porque es un alma racional, ¿ya? Diferente al alma sensitiva que puede tener un animal. Nosotros somos alma racional. Entonces, Dios nos hace partícipes de su naturaleza divina y somos imagen. Ahora, la semejanza que nosotros tenemos con Dios es en cuanto a la gracia, pero nosotros lo que sí podemos perder es la semejanza. La imagen no la perdemos, pero la semejanza sí la podemos perder. ¿Cuándo la perdemos? La perdemos con el pecado. Con el pecado perdemos la semejanza con Dios, y la recuperamos cuando podemos obviamente acceder al sacramento de la reconciliación, a la confesión, y allí podemos estar en gracia. En ese momento que nosotros nuevamente volvemos a estar en gracia, ahí nosotros tenemos por completo imagen y semejanza con Dios, imagen y semejanza. ¿Cuándo perdemos la semejanza? Con el pecado. La recuperamos con la gracia y tenemos ambas, imagen y semejanza. ¿Listo? Entonces ahí, ¿para qué se encarnó el Verbo divino? 1, para salvarnos. 2, para que nosotros conociésemos así el amor de Dios. 3, para ser nuestro modelo de santidad. Y 4, para hacernos partícipes de la naturaleza divina. Entonces, la fe en la encarnación del Hijo de Dios es el signo distintivo de la fe cristiana. Dice 1 Juan 4:2. Podréis conocer en esto el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa a Jesucristo venido en carne es de Dios. ¿Listo, mis hermanos? Entonces, esta encarnación tiene unas consecuencias. Entendido que Dios tomó la decisión de enviar a su Hijo, a la segunda persona de la Trinidad, toma la decisión la Trinidad completa, de que la segunda persona de la Trinidad se encarne, es decir, se haga hombre, se haga carne, habite entre nosotros para nuestra salvación. Esa encarnación, mis hermanos, tiene unas consecuencias específicas, tiene unas consecuencias. Entonces, primero habría que entender nosotros por qué decimos Jesucristo, si el nombre de Jesús es ese, Jesús, ¿cierto? ¿Por qué decimos Cristo o Jesucristo? Pues bien, entendiendo primero esto, Jesús quiere decir en hebreo Dios salva, y Cristo viene entonces de la traducción griega del término hebreo Mesías. O sea, decir Cristo es lo mismo que decir Mesías, ¿ya? Y que quiere decir entonces en español el ungido. ¿Listo? O sea, acá que nosotros decimos Cristo, decimos Mesías, lo que estamos diciendo es ungido. Entonces, al Verbo encarnado se le llama completamente Jesucristo.
¿ya? Y Jesucristo es verdadero Dios y es verdadero hombre, es decir, tiene dos naturalezas, la humana y la divina. ¿Listo? Dos naturalezas, humana y divina, aunque es una sola persona divina. Y esto lo podemos ver también en el Catecismo de la Iglesia Católica, numerales 464 al 469. La doble naturaleza de nuestro Señor Jesucristo. Ya hace algunas semanitas hubo un revuelo impresionante por redes sociales con el tema de la hipóstasis. Entonces, el que quiera de pronto profundizar y conocer un poco más sobre este tema de la hipóstasis, es decir, la doble naturaleza de nuestro Señor Jesucristo, hay algunos debates, algunas explicaciones, pero les recomiendo bastante ir, por ejemplo, al canal de mi gran amigo Hugo Delgado, Hosanna in Excelsis. ¿Por qué? Porque él allí tomó esta explicación de una manera magistral. O sea, Hugo es un gran maestro para poder explicar. Entonces, les recomiendo mucho que los que quieran, obviamente, poder profundizar en el tema de la doble naturaleza de nuestro Señor Jesucristo y entenderla de una manera amena, clara, objetiva, consistente. Les recomiendo entonces buscar este tema de la doble naturaleza, es decir, la hipóstasis en nuestro Señor Jesucristo, en el canal de mi amigo Hugo Delgado, Hosanna in Excelsis. ¿Listo? Se les recomiendo entonces ahí para los que quieran también ir a profundizar. Entonces, hablando de esta doble naturaleza, Cristo tiene las dos voluntades. La voluntad humana de Cristo sigue a su voluntad divina, sin hacerle ni resistencia ni oposición, caso contrario con nosotros. Entonces, sino todo lo contrario, estando subordinada a esta voluntad omnipotente. Esto lo vemos en el Catecismo 475, numeral 475 del Catecismo de la Iglesia Católica. Jesucristo entonces es el Mesías. Como ya se dijo, Jesús es el Cristo, es decir, el Mesías. Entonces, es decir, el ungido. En el pueblo de Israel se ungía ¿a quién? A los reyes. Esto lo vemos en 1 Samuel 4:16. ¿A quién más se ungía? Se ungía a los sacerdotes, Éxodo 29:7. Y se ungía a los profetas, en 1 Reyes 19:16. Entonces, de allí es que nosotros recibimos el nombre de cristianos. Ojo, ¿por qué somos cristianos? Porque somos ungidos en el bautismo, ¿ya? Y esto lo vemos en el Catecismo 436 y 440. Aquí más de uno puede estar diciendo, ¿cómo así? Yo creí que cristiano era porque creíamos en Cristo. Claro, obviamente, nosotros somos cristianos porque creemos en el ungido de los ungidos, obviamente, porque Cristo es el ungido del Padre, es el ungido del Padre, pero, ¿por qué específicamente somos cristianos a partir del bautismo? Porque en el bautismo nosotros somos ungidos como reyes, sacerdotes y profetas. Y eso es lo que nos hace a nosotros cristianos, es decir, ungidos. ¿Listo? ¿Por qué? Porque cristiano viene de Cristo y como ya explicamos, Cristo significa Mesías, significa ungido. Entonces, los ungidos, que somos nosotros, hijos de Dios por adopción, en el bautismo, ¿ya? Nos configuramos como cristianos, es decir, ungidos como reyes, sacerdotes y profetas. ¿Se sabían ese datico, mis hermanos? Una belleza, ¿sí o no? Bueno, entonces, Jesucristo es hijo de Dios. Entonces ya vimos, Jesucristo es el Mesías. Ahora, Jesucristo es hijo de Dios. Entonces, Jesús es el hijo único de Dios, en cuanto es de la misma naturaleza del Padre. Y esto es lógico. O sea, si yo que soy humano tengo un hijo, pues mi hijo es humano, ¿sí o no? Pues le comunico mi naturaleza humana a mi hijo, por eso mi hijo nace siendo humano. Entonces Dios Padre tiene un hijo, por consiguiente, ese un hijo también va a ser de la misma naturaleza de su padre. Si el Padre es Dios, el Hijo nace con su misma naturaleza y esa naturaleza es divina. Por tanto, Jesús, aunque sea humano, porque adquiere la naturaleza de su madre humana, pues también es Dios porque tiene la naturaleza de su Padre divino, Dios. Entonces, es una forma como lógica de comprenderlo, aunque obviamente el desarrollo es muchísimo más amplio.
Por consiguiente, ese hijo también es Dios y todos nosotros somos hijos adoptivos, que esa es la diferencia. Nosotros tenemos naturaleza humana, no divina, por tanto somos hijos adoptivos. ¿Listo? Esto lo vemos en 1 Juan 3:1 y en el Catecismo de la Iglesia Católica, numerales desde el 441 hasta el 445. Entonces, llevamos, Jesús es el Mesías, Jesús es Hijo de Dios. Ahora, Jesucristo es el Señor. El término griego, Kyrios, traduce Señor. Así era como se le decía a Dios en el Antiguo Testamento. Kyrios. Y Jesús entonces es el Señor, y así se le reconoce continuamente en las Escrituras. Podemos ver Mateo 8:2, Mateo 14:30, Mateo 15:22, Juan 20:28, Juan 21:27, y esto lo vemos en el Catecismo 446 al 451. 446 al 451. Una belleza, espero no ir muy rápido, pero al mismo tiempo pues como avanzar un poco para que obviamente vayamos viendo, porque esta es la primera lección de dos que vamos a ver hoy. ¿Listo? Bueno, mis hermanos, entonces vamos a ver el tema de la anunciación. ¿Por qué? Porque vimos cómo obviamente hay una decisión unánime de Dios, en la Trinidad, de encarnar a la segunda persona, ¿ya? Y hacerse hombre, obviamente, pero nosotros los seres humanos nos dimos cuenta de esto a través de la Virgen María. ¿En dónde? En la Anunciación. Entonces, el misterio de la encarnación realiza su culmen en la anunciación del ángel Gabriel a la Santísima Virgen María, que aparece obviamente descrito en Lucas 1, del 26 al 38. Lucas 1, del 26 al 38. Dice entonces así: al sexto mes envió Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Y entrando le dijo: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se conturbó por estas palabras y se preguntaba qué significaría aquel saludo. Y el ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Vas a concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Él será grande, se le llamará Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reino no tendrá fin. María respondió al ángel: ¿cómo será esto, puesto que yo no conozco varón? El ángel le respondió: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el que ha de nacer será santo, y se le llamará Hijo de Dios. Mira, también Isabel, tu pariente, ha concebido un hijo en su vejez, y este es ya el sexto mes de la que se decía que era estéril, porque no hay nada imposible para Dios. Dijo María: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el ángel, dejándola, se fue. Mis hermanos, esto es un relato hermosísimo, hermosísimo. Dice Gálatas 4:4, la anunciación a María inaugura la plenitud de los tiempos, ¿ya? En Gálatas 4:4 vemos que se nos habla de la plenitud de los tiempos, y esto es inaugurado ¿de qué manera? Con la anunciación a la Virgen María. Entonces, es decir, el cumplimiento de las promesas y de los preparativos. María es invitada a concebir a aquel en quien habitará corporalmente la plenitud de la divinidad. Colosenses 2:9. Entonces, la respuesta divina a su ¿cómo será esto? Puesto que no conozco varón, que lo vemos en Lucas 1:34, se dio mediante el poder del Espíritu. Entonces, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, Lucas 1:35. Y esto lo podemos profundizar en el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 484. Entonces, mis hermanos,
Un saludo para DJ Católico que también se va conectando a la transmisión. Entonces, dice, la elección divina respeta la libertad de la Virgen María, puesto que el Padre de las Misericordias quiso que el consentimiento de la que estaba predestinada a ser la madre procediera a la encarnación para que, así como una mujer contribuyó a la muerte, Eva, así también otra mujer contribuyera a la vida, la Virgen María. Esto lo vemos en el Catecismo 488. Por eso, desde muy antiguo, los padres de la Iglesia han visto en María la nueva Eva. Específicamente, vamos a hablar de San Bernardo. San Bernardo es un gran santo y que cuando habla de la Virgen María tiene un lenguaje riquísimo y que hace que uno se pueda enamorar de la Virgen María de una manera muy hermosa. San Bernardo describe muy vivamente el momento de la respuesta de la Virgen María al ángel y se sitúa él mismo en ese momento, en nombre de la humanidad perdida, suplicando el sí de María. Entonces, les voy a narrar algo que dice San Bernardo, como les decía, de una manera hermosa. Esto es poético. Esto es poético. Y vuelve y pasa lo mismo que con la imaginación de Montfort. No podría decir, esto es una revelación privada, pero también ha salido de la mente de alguien que ama mucho. Cualquiera de nosotros, amando mucho, podría hacer este tipo de cosas. Entonces, por eso la santidad de algunos santos se ve enmarcada en el amor que han tenido por la Virgen María. Entonces, dice San Bernardo, abro cita: oíste, Virgen, que concebirás y darás a luz un hijo. Oíste que no será por obra de varón, sino por obra del Espíritu Santo. Mira que el ángel aguarda tu respuesta, porque ya es tiempo que se vuelva el Señor que lo envió. También nosotros, los condenados infelizmente a muerte por la divina sentencia, esperamos, Señora, esta palabra de misericordia. Se pone entre tus manos el precio de nuestra salvación. Enseguida seremos librados si conscientes. Por la palabra eterna de Dios fuimos todos creados y a pesar de eso morimos. Mas por tu breve respuesta seremos ahora restablecidos para ser llamados de nuevo a la vida. Esto te suplica, oh piadosa Virgen, el triste Adán, desterrado del paraíso con toda su miserable posteridad. Esto Abraham, esto David, con todos los santos antecesores tuyos, que están detenidos en la región de la sombra de la muerte. Esto mismo te pide el mundo todo, postrado a tus pies. Y no sin motivo, aguarda con ansia tu respuesta, porque de tu palabra depende el consuelo de los miserables, la redención de los cautivos, la libertad de los condenados, la salvación, finalmente, de todos los hijos de Adán, de todo tu linaje. Da pronto tu respuesta, responde presto al ángel, o por mejor decir, al Señor por medio del ángel. Responde una palabra y recibe al que es la palabra. Pronuncia tu palabra y concibe la divina. Emite una palabra fugaz y acoge en tu seno la palabra eterna. ¿Por qué tardas? ¿Qué recelas? Cree, di que sí y recibe. Que tu humildad se revista de audacia y tu modestia de confianza. De ningún modo conviene que tu sencillez virginal se olvide aquí de la prudencia. En este asunto no temas, Virgen prudente, la presunción, porque aunque es buena la modestia en el silencio, más necesaria es ahora la piedad en las palabras. Abre, Virgen dichosa, el corazón a la fe, los labios al consentimiento, las castas entrañas al Criador. Mira que Él, deseado de todas las gentes, está llamando a tu puerta. Si te demoras en abrirle, pasará adelante y después volverás con dolor a buscar el amado de tu alma. Levántate, corre, abre, levántate por la fe, corre por la devoción, abre por el consentimiento. Y aquí está entonces, que dice la Virgen,
la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Qué belleza, qué belleza. Bueno, son las palabras entonces de San Bernardo, haciendo como que él estuviese en ese momento de la Anunciación y pidiéndole a la Virgen María su sí. Y por eso es que muchas veces les preguntamos a los hermanitos separados: hermanito, ¿usted se imagina qué hubiese pasado si María hubiera dicho que no? Ese Jesús que tanto ama a los hermanos separados no se hubiera hecho hombre si la Virgen María no lo hubiera aceptado. Nuestra salvación llegó al mundo también gracias al sí de la Virgen María. Gracias, mamá. Entonces, mis hermanos, la encarnación es clave para entender esta consagración. Dice en el Tratado de la Verdadera Devoción, San Luis María Griñón de Montfort, allí dice que él contempla todos los misterios a partir de la encarnación que se realizó en el momento de la Anunciación. ¿Por qué? Dice él: se anonada la razón humana si reflexiona seriamente en la conducta de la sabiduría encarnada, que no quiso, aunque hubiera podido hacerlo, entregarse directamente a los hombres. Es decir, Jesús tranquilamente hubiese podido bajar de 33 años, decir yo soy Dios, y lo crucifican y nos salva y listo. Pero no, él quiso llegar a los hombres, a vivir como los hombres, desde el nacimiento, desde ser un bebé, sometido a los cuidados de su madre y de su padre adoptivo, obviamente San José. Entonces, no quiso, aunque hubiera podido hacerlo, entregarse directamente a los hombres, sino que prefirió comunicárseles por medio de la Santísima Virgen. Ni quiso venir al mundo entonces a la edad de varón perfecto, independiente de los demás, sino como un niño pequeño y débil, necesitado de los cuidados y asistencia de una madre. Entonces, esta sabiduría infinita, inmensamente deseosa de glorificar a Dios, su Padre, y salvar a los hombres, no encontró medio más perfecto y corto para realizar sus anhelos que someterse en todo a la Santísima Virgen. Y ojo que no solo durante los 8 o 15 primeros años de su vida, como los demás niños, sino durante 30 años. 30 años. Y durante este tiempo de sumisión y dependencia, glorificó más al Padre que si hubiera empleado esos años en hacer milagros, predicar por toda la tierra, convertir a todos los hombres. Entonces dice Montfort: oh, cuán altamente glorifica a Dios quien, a ejemplo de Jesucristo, se somete a María. ¿Ven? Por eso les decía, la encarnación es clave. Dice Montfort, repito: oh, cuán altamente glorifica a Dios quien, a ejemplo de Jesucristo, se somete a María, para ir más perfectamente a nuestro Señor Jesucristo, porque asimismo Jesucristo escogió venir al mundo a través de María. Entonces, ¿por qué o quiénes somos nosotros para escoger ir a Jesús por un medio diferente al que Él escogió para venir a nosotros? Él vino a nosotros por María. ¿Cómo no vamos pues entonces nosotros a ir a Él a través del medio perfecto que Él encontró y eligió, que fue la Virgen María? Entonces, teniendo pues entonces ante los ojos ejemplo tan claro y universalmente conocido, seríamos entonces nosotros tan insensatos que esperemos hallar un medio más eficaz y rápido para glorificar a Dios que no sea el de someternos a María a imitación de su Hijo Divino. Entonces, para honrar e imitar la dependencia inefable que Dios Hijo quiso tener respecto a la Virgen María para gloria del Padre y para nuestra salvación, dependencia que se manifiesta de modo especial en este misterio en el que Jesucristo se hace prisionero y esclavo en el seno de la excelsa María, en donde depende de ella en todo y para todo. En todo y para todo. Entonces, para agradecer a Dios las gracias incomparables que otorgó
a la Virgen María y especialmente el haberla escogido por su dignísima madre, elección realizada precisamente en este misterio, entonces estos dos son los fines principales de la esclavitud a Jesús en María. Observen, hermanos, que digo ordinariamente, es decir, el esclavo de Jesús en María. En verdad se puede decir, como muchos lo han hecho hasta ahora, el esclavo de María. ¿Ya? La esclavitud de la Virgen es santísima, pero creo que es preferible decir, que digamos, el esclavo de Jesús en María. Es la forma más correcta que nosotros como consagrados podemos decirlo. Somos esclavos de Jesús en María, como lo aconsejaba entonces el señor Tronson, M. Tronson, que es el superior general del seminario de San Suplicio, renombrado por su rara prudencia y su consumada piedad, a un clérigo que le consultó sobre este particular. Entonces, las razones son estas. Vivimos en un siglo de orgullosos. Yo primero, si hay algo que a mí me ataba al mundo, era el tema del orgullo y la soberbia. Y eso es algo que obviamente ata a muchos para dar el paso definitivo de conversión, el orgullo y la soberbia. De hecho, el pecado es eso, orgullo y soberbia. Es falta de humildad y falta de obediencia a Dios. Entonces, las razones. Vivimos en un siglo de orgullosos, en el que gran número de sabios engreídos, presumidos y críticos hallan siempre algo que censurar, hasta en las prácticas de piedad mejor fundamentadas y más sólidas. Por tanto, a fin de no darles ocasión de crítica, vale más decir la esclavitud de Jesucristo en María y llamarse esclavos de Jesucristo que esclavo de María, tomando entonces el nombre de esta devoción preferiblemente de su fin último, que es Jesucristo, y no del camino y del medio para llegar a la meta, que es María. Sin embargo, se puede en verdad emplear una y otra expresión, como muchas veces uno lo hace. La consagración a la Virgen María. Sí, se sobreentiende, ¿ya? Pero cuando uno lo entiende, se sobreentiende. ¿Me hago entender? Entonces, el principal misterio que se honra y celebra en esta devoción es el misterio de la encarnación. Entonces, en él, Jesucristo se halla presente y encarnado en su seno. Por ello, es mejor decir la esclavitud de Jesús en María, de Jesús que reside y reina en María, según aquella hermosa plegaria de tantas y tan grandes almas, que dice así: oh Jesús, que vives en María, ven a vivir en nosotros con tu espíritu de santidad, con la plenitud de tu poder, con la perfección de tus caminos, con la comunión de tus misterios. Entonces, domina en nosotros sobre todo poder enemigo, con tu Espíritu Santo, para la gloria del Padre. Amén. Esta manera de hablar, mis queridísimos hermanitos, manifiesta entonces mucho mejor la unión íntima que hay entre Jesús y la Virgen María. Ellos se hallan íntimamente unidos, que el uno está totalmente en el otro. Jesús está todo en María y María toda en Jesús. O mejor, no vive ella, sino Jesús en ella, como lo decía San Pablo. Entonces, antes separaríamos la luz del sol que a María de Jesús, de suerte que al Señor se le puede llamar Jesús de María y a la Santísima Virgen María de Jesús. Estos temas a mí me encantan porque se salen un poco de la línea apologética que muchas veces llevamos y empezamos a ver es desde la teología del amor. Entonces, cuando nosotros empezamos a entender la teología del amor, empezamos nosotros a entender mejor nuestro catolicismo. Porque es cierto que a los hermanos separados hay que explicarles a veces con argumentos, ¿cierto? Pero cuando nosotros empezamos a entender este tipo de misterios de esta manera que lo estamos viendo, lo entendemos es desde la teología del amor y no desde la teología de la argumentación, ¿ya? Porque ya vamos, entonces es muy hermoso. Lo decía Pascal, por ejemplo. Pascal decía que hay dos tipos de personas razonables en el mundo. El primer tipo de personas razonables en el mundo son los que aman inmensamente a Dios porque lo conocen.
Pero los otros tipos de personas razonables son los que aman la verdad inmensamente porque están buscando a Dios. No lo han encontrado, pero aman la verdad porque buscan honestamente a ese Dios y no lo han encontrado. Pero también son razonables. Y también es razonable el que amando profundamente a Dios lo hace porque ya lo conoce. Eso lo decía Blaise Pascal. Entonces, el tiempo no permite detenerme aquí para explicar entonces las excelencias y grandezas del misterio de Jesús que vive y reina en María, es decir, de la encarnación del Verbo. Entonces, me contentaré con decir dos palabras. La primera, que este es el primer misterio de Jesucristo, el más oculto, el más elevado y menos conocido. ¿Ya? Y que en este misterio Jesús, en el seno de María, al que por ello denominan los santos la sala de los secretos de Dios, escogió de acuerdo con ella a todos los elegidos. Entonces, con este misterio se realizó ya todo y ya para todos los demás misterios de su vida por la aceptación que hizo de ellos. Por eso, al entrar Cristo al mundo, dice: mira, aquí vengo, aquí estoy para cumplir tu voluntad. El mismo Jesús diciéndole al Padre: aquí estoy para cumplir tu voluntad. ¿Ya? Hebreos 10, 5 al 9. Entonces, este misterio es por consiguiente el compendio de todos los misterios de Cristo y encierra la voluntad y gracia de todos ellos. Se dan cuenta de que a partir de este misterio de la encarnación es que se desglosa el resto de misterios del Señor. De la misma manera que del primer dogma de la Virgen María, que es Madre de Dios, se desglosan el resto de dogmas marianos. No podríamos entender ninguno de los otros dogmas sin el primero, que es Madre de Dios. De la misma manera que la cristología siempre se va a entender de manera más perfecta cuando comprendemos el primer misterio, que es el de la encarnación. ¿Listo? Entonces, por último, este misterio es el trono de la misericordia, generosidad y gloria de Dios. Es el trono de la misericordia divina para con nosotros, porque no podemos acercarnos a Jesús sino por María. Y no podemos ver ni hablar a Jesús sino por María. Y se rasgarán las vestiduras un montón de hermanos diciendo: eso es falso, yo voy directamente a Jesús. Sí, pero usted no podría ir directamente a Jesús si María no hubiera dicho que sí. Entonces, así no les guste, no podemos acercarnos a Jesús sino por María. Y no podemos ver ni hablar con Jesús sino por María. Entonces, es el trono de la generosidad, porque mientras Jesús, el nuevo Adán, permanece en María, su verdadero paraíso terrestre, realizó en él ocultamente tantas maravillas que ni los ángeles ni los hombres alcanzaríamos a comprenderlas. Por ello, los santos llaman a María la magnificencia de Dios, como si Dios solo fuera magnífico en María. Es hermoso todo esto. Entonces, es el trono de la gloria que Jesús tributa al Padre, porque en María aplacó él perfectamente a su Padre irritado contra los hombres. Él se hizo hombre en María, que fue la decisión que se tomó, ¿ya? Y entonces en ella reparó perfectamente la gloria que el pecado le había arrebatado. Entonces, en ella, es decir, en la Virgen María, en nuestra Madre, por el holocausto que ofreció de su voluntad y de sí mismo, dio al Padre más gloria que la que le habían dado todos los sacrificios de la ley antigua. Y finalmente, en ella, le dio una gloria infinita que jamás había recibido del hombre. Terminamos aquí con esta primera lección de la encarnación. Y el Verbo se hizo carne. Muy bien, continuamos entonces, mis queridos hermanos, redención y muerte de cruz. Les voy a leer en este momento, mis queridos hermanos, una perícopa de la Biblia que a veces pasamos por encima o que a veces simplemente esperamos hasta Semana Santa para leerla. Y es Juan 19, del 16 al 18, 25 al 27 y 29 al 30. Dice así:
Tomaron pues a Jesús, y él, cargando con su cruz, salió hacia el lugar llamado Calvario, que en hebreo se llama Gólgota, y allí lo crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en el medio. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Jesús, viendo a su madre y junto a ella el discípulo a quien amaba, dice a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Y luego dice al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa. Dieron a Jesús vinagre, y cuando Jesús lo tomó, dijo: todo está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó su espíritu. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, el misterio pascual y de la cruz y de la resurrección, es decir, cuando ustedes escuchen que alguien dice misterio pascual, quiere decir que está hablando de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Listo? Entonces, el misterio pascual de la cruz y de la resurrección de Cristo está en el centro de la buena nueva que los apóstoles y la iglesia, a continuación de ellos, deben anunciar al mundo. El designio salvador de Dios se ha cumplido de una vez por todas, como dice Hebreos 9:26, por la muerte redentora de su Hijo Jesucristo. Y esto lo vemos en el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 571. Entonces, ¿por qué murió Jesús en la cruz? ¿Por qué murió Jesús en la cruz? Tanto el pecado de Adán y Eva como nuestros pecados personales nos merecen un castigo. Nos merecen un castigo. ¿Qué clase de castigo? Pues un castigo proporcional al ser que se ofende, como lo decíamos hace un ratico, ¿sí o no? Pero Dios es un ser infinito. Por consiguiente, nuestro castigo ha de ser infinito, eterno. ¿Qué significa esto? La condenación. Así, aunque la humanidad entera hubiera muerto en una cruz, no hubiésemos sido capaces de reparar un solo pecado cometido contra Dios. Pues aún la suma de los padecimientos de todos los hombres sería algo finito, pues que somos seres finitos. Para reparar semejante falta se requiere que un ser infinito repare. Solo Dios es infinito. Entonces, solo Él, el mismo Dios, podía reparar la falta que se cometió contra Él, cargando entonces Él mismo toda nuestra culpa, poniendo encima de sí toda nuestra maldad. Asimismo, Dios, a quien no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que viniésemos a hacer justicia de Dios en él, como bien lo dice 2 Corintios 5:21. Entonces, vamos a leer, por ejemplo, en este momento lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 603. Dice así nuestro queridísimo y amado catecismo, que es donde está nuestra doctrina católica de forma oficial, porque muchas personas atacan y reniegan de lo que creen los católicos, pero lo hacen en base o con base en la opinión de algunos otros católicos, pero nunca van directamente a la fuente oficial. En el catecismo dice qué es lo que creemos, por qué lo creemos, y con todo el sustento bíblico, patrístico. Entonces, a veces, no sé si sea más como por ignorancia, o a veces simplemente por temor a encontrarse con algo que no quieren encontrarse allí. Y es que en realidad muchas veces se atacan es infinidad de muñecos de pago, ¿ya? Entonces dice el Catecismo numeral 603. Jesús no conoció la reprobación, como si él mismo hubiese pecado, Juan 8:46. Pero en el amor redentor que le unía siempre al Padre, Juan 8:29, nos asumió desde el alejamiento con la relación a Dios por nuestro pecado,
hasta el punto de poder decir en nuestro nombre en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Marcos 15, 34. Pero lo vamos a ver en relación al Salmo 22:2, porque Jesús citó el Salmo cuando estaba en la cruz. Muchos ateos van a decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y entonces asumen, si ven que Jesús no es ningún Dios, él mismo también está llamando a Dios. Lo mismo dicen los testigos de Jehová, o los mormones, o las sectas que no creen que Jesús es Dios. Pero Jesús lo que estaba era citando el Salmo 22:2. Entonces, al haberle hecho así, solidario con nosotros, pecadores, Dios no perdonó ni a su propio Hijo, antes bien le entregó por todos nosotros. Romanos 8:32, para que fuéramos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Romanos 5:10. Cierro allí la cita. Entonces, es fuerte decir: Dios no perdonó ni a su propio Hijo. No es que no haya perdonado a su propio Hijo, porque Jesús no cometió pecado ninguno, pero asumió los pecados de la humanidad en sí mismo, y para poder ser redimidos había que hacer el sacrificio, ¿ya? Entonces no era un perdón antes de, sino que había que hacer la reparación mediante este sacrificio, y por eso es que luego Jesús obviamente va a resucitar. Entonces, efectos de la pasión de Cristo. Y estos efectos los vamos a exponer conforme a un santo que muchos queremos bastante, y es Santo Tomás de Aquino, ¿sí o no? Entonces, nuestro queridísimo Santo Tomás de Aquino nos expone 6 efectos de la pasión de Cristo. 6 efectos de la pasión de Cristo según Santo Tomás de Aquino. Entonces, primero, liberación del pecado. Primer efecto de la pasión de Cristo: liberación del pecado. Dice, leemos en el Apocalipsis de San Juan: nos amó y nos limpió de los pecados con su sangre. Apocalipsis 1:5. Siendo él nuestra cabeza, con la pasión sufrida por caridad y obediencia, nos libró, como miembros suyos, de los pecados, pagando el precio de nuestro rescate. Primer efecto, liberación del pecado. Segundo, liberación del poder del diablo. Entonces, Dios, con su pasión, nos libera del poder del diablo. Dice Santo Tomás: al acercarse a su pasión, dijo el Señor a sus discípulos: ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será arrojado fuera, y yo, si fuese levantado, todo lo atraeré hacia mí. Juan 12, 31 al 32. Así, el demonio pierde poder sobre el hombre, y a partir de ese momento es como un perro amarrado, solo muerde a quien se le acerca. Y es muy bonito porque aquí Santo Tomás nos está haciendo eco de algo que ya nos había enseñado mi queridísimo San Agustín, ¿ya? Y es eso, que el demonio es simplemente un perro amarrado y solamente muerde a quien se le acerca. ¿Listo? Tercer efecto de la pasión: nos ha librado también Dios entonces de la pena del pecado. Entonces, además de librarnos del pecado, nos libró de la pena eterna que merecíamos, es decir, del infierno. El profeta Isaías había anunciado de Cristo: él fue ciertamente quien tomó sobre sí nuestra enfermedad y cargó con nuestros dolores. Isaías 53:4. Con el fin de liberarnos de la pena de nuestros pecados. ¿Ya? Yo les invito, mis hermanos, a que lean todo el capítulo completo de Isaías 53. Es hermosísimo. Es hermosísimo. ¿Listo? Ahí se las dejo. Entonces, nos libera del pecado, nos libera del poder del diablo, nos libera de la pena del pecado, que es diferente, y nos regala una reconciliación con Dios. Esta es la cuarta, reconciliación con Dios. El apóstol San Pablo dice que fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Esto lo vemos en Romanos 5:10. Entonces, así como el hombre ofendido se aplaca fácilmente en atención a un obsequio grato que le hace el ofensor,
Así, el padecimiento voluntario de Cristo fue un obsequio tan grato a Dios que, en atención a este bien que Dios halló en una naturaleza humana, se aplacó de todas las ofensas del género humano. O sea, es que es magnífico cómo Dios mismo nos ha querido regalar la redención a través de semejante sacrificio. Dios podría haber simplemente sido un chasquido de dedos. Y si con todo y el sacrificio de Cristo hay personas que no se conduelen de esto, no les duele su pecado y aún así viven la vida que viven. Imagínense si Dios simplemente nos hubiera regalado el perdón y la reconciliación sin necesidad del sacrificio de Cristo. No lo valoraríamos. Si no se valora muchas veces el sacrificio de Cristo, ahora vamos a valorar el simplemente que alguien nos diga, sí, Dios en tal momento de la historia nos salvó y punto. Ah, qué bueno. Y seguimos con nuestra vida de pecado, ¿ya? Entonces, el sacrificio de Cristo ha sido impresionante, incluso para como valor agregado a lo que es nuestra decisión de una conversión. Entonces, quinto, apertura de las puertas del cielo. Sigamos en 5. Bien, apertura de las puertas del cielo. Dice la carta a los Hebreos: en virtud de la sangre de Cristo tenemos firme confianza de entrar en el santuario que Él nos abrió. Hebreos 10:19. Esto es, en el cielo cuyas puertas estaban cerradas por el pecado de origen y por los pecados personales de cada uno. Entonces, como dice una canción de una agrupación que me gusta mucho, abriré las puertas del cielo. Esto es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Abrió las puertas del cielo para nosotros. Una maravilla, porque estaban cerradas por el pecado de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Fueron cerradas entonces las puertas del cielo y se abrieron con el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya? Entonces, también nos regala la exaltación del propio Cristo. 6. Exaltación del propio Cristo. En su maravillosa epístola a los Filipenses, escribe el apóstol San Pablo hablando de Cristo. Se rebajó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Por eso, Dios lo exaltó y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra y en los abismos, y toda lengua confiese que Cristo Jesús es Señor, para gloria de Dios Padre, como dice Filipenses 2:8-11. Y les invito, mis queridos hermanos, los que puedan y quieran, que me acompañen a hacer para el Señor Jesús, porque ante su nombre toda rodilla se dobla, que podamos hacer entonces un Padre Nuestro de rodillas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dadnos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Señor Jesús. Bien, entonces, dentro de este tema, ¿ya?, de la redención, hay algo muy importante que a veces se nos olvida, y es el tema de la predicación de la cruz. La predicación de la cruz. Es importante porque en muchas ocasiones lo pasamos por alto. Después de ver estos admirables frutos que nos trajo, ¿cierto?, ¿cómo no amar profundamente al divino crucificado? En este orden de ideas, y denme un segundo, yo les invito, mis hermanos, a que todos, si aún no lo tienen,
pues lo puedan conseguir para sus casas. Un Cristo, pero con Jesús crucificado. El Cristo es con Cristo crucificado, es con Él allí. ¿Listo? Y les voy a decir entonces por qué, mis hermanos. En este orden de ideas, los cristianos predicamos y meditamos la pasión de Cristo, no porque consideremos que sigue muerto en la cruz, no, sino porque admiramos el gran amor que nos expresó. Algunos hermanos protestantes nos acusan a nosotros los católicos de predicar a un Cristo crucificado, pues quien levanta tal acusación no solo debería acusar a los católicos de hoy, sino a uno de los primeros católicos, al mismísimo apóstol San Pablo, que decía: nosotros predicamos a un Cristo crucificado, escándalo para los judíos, locura para los gentiles, mas para los llamados, los mismos judíos que griegos, un Cristo que es fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Esto vemos en 1 Corintios 1:23. Entonces, quien considere que predicar a Cristo crucificado es predicarlo derrotado, no ha entendido nada. No ha entendido nada. En la cruz, Cristo no está siendo vencido. En la cruz, Cristo está logrando la victoria más grande que jamás se haya logrado sobre la humanidad. Gracias a su muerte, somos libres. Repito, gracias a su muerte, somos libres. El que está crucificado no es un fracasado, es rey. Pilato mismo redactó una inscripción y la puso sobre la cruz. Y lo escrito decía así: Jesús, el Nazareno, el rey de los judíos. Y esto está en Juan 19:19. Muchos verán obviamente la inscripción que dice es INRI, pero esto es un acrónimo. Jesús Nazarean, rey Judea. Jesús Nazareno, rey de Judea. ¿Listo? Rey de los judíos. Eso es lo que traduce el INRI. Entonces, esto lo vio claramente el buen ladrón cuando dijo: Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Lucas 23:42. Entonces, ¿dónde debe estar un rey? En su trono. Y el trono de Jesús es la cruz. Ojo a estas palabras, mis hermanos. El trono de Jesús es la cruz. Por supuesto, esto no obedece a los estándares mundanos que nos consideran locos por predicar a un rey crucificado. Pues la predicación de la cruz es una locura para los que se pierden, más para los que se salvan. Para nosotros es fuerza de Dios. 1 Corintios 1:18. Entonces, mis queridísimos hermanos, el cristiano auténtico no solo debe predicar a Cristo crucificado, debe además presumir de que sigue a un Dios que le amó hasta la cruz. Que le amó hasta la cruz. En cuanto a mí, Dios me libre de presumir si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo es para mí un crucificado y yo un crucificado para el mundo, como dice Gálatas capítulo 6, versículo 14. Cuidado, mis hermanos, cuidado. No vaya a ser que estés dentro del grupo de los enemigos de la cruz de Cristo. San Pablo deja bien claro cuál será el fin de estas personas. Filipenses 3:18 dice: porque muchos, bien, según os dije tantas veces y ahora os lo repito con lágrimas, como enemigos de la cruz de Cristo, cuyo final es la perdición. Amén. Bueno, mis hermanos del alma queridísimos, Jesús no solamente crucificó, Jesús, Cristo, resucitó. ¿Sí o no? Y como dice aquí la hermana Sonia Catuch, que tiene toda la razón, para llegar a la resurrección necesitamos pasar por la cruz. Así es, nosotros también. ¿Cómo vamos nosotros a ver todas estas sectas que predican el pare de sufrir, cierto?
o Él haga esto para que sea completamente feliz, cuando nuestro propio Rey primero pasó por la cruz antes de resucitar. Entonces nosotros decimos, sí, claro, imitación de Cristo, pero solamente lo queremos imitar en la gloria, como decía Pedrito, nuestro querido primer papa, después de la transfiguración. Después de la transfiguración, Pedro había dicho, qué bien se siente estar aquí, hagamos 3 chozas, una para Moisés, otra para Elías, otra para Jesús, ¿sí o no? Pero ya cuando termina el momento, el éxtasis, y dice Jesús, ahora hay que bajar porque me van a matar. ¿Qué dice Pedro? No. En la gloria sí, pero en la cruz no. Ahí es donde nosotros tenemos que marcar la diferencia. ¿Listo? Entonces, mis hermanos, Cristo resucitó. Algunos personajes importantes en la historia se destacaron por sacrificarse por una causa noble. Aunque es cierto que ninguno expresó tanto amor como Cristo, si él se hubiese quedado en la tumba, no hubiera sido más que otro gran hombre. Pero Jesús no es solo un gran hombre, es Dios. Y esto lo demostró resucitando de entre los muertos y siendo glorificado a la derecha del Padre. Si no resucitó Cristo, nuestra predicación es vana, y vana también es nuestra fe, como decía San Pablo en 1 Corintios 15:14. ¿Listo? Entonces, dice también entonces en Hechos de los Apóstoles capítulo 13, versículos 32 al 33. Os anunciamos la buena nueva, de que la promesa hecha a los padres, Dios la ha cumplido en nosotros, los hijos, al resucitar a Jesús. La resurrección de Jesús es la verdad culminante de nuestra fe en Cristo, creída y vivida por la primera comunidad cristiana como verdad central, transmitida como fundamental por la tradición, establecida en los documentos del Nuevo Testamento, predicada como parte esencial del misterio pascual y al mismo tiempo que la cruz. Entonces, Cristo resucitó entre los muertos. Con su muerte venció a la muerte y a los muertos ha dado la vida. Este no es el espacio en este momento para hacer, por ejemplo, un desarrollo apologético y demostrar que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es un evento histórico bien documentado. Quien desee obviamente profundizar de esta manera en este tema, aquí en el canal tengo varios temas al respecto. Algunos, por ejemplo, los he dado yo solo, pero por ejemplo también lo tengo en compañía de mi gran amigo Santi Alarcón. En unas 2 o 3 ocasiones hemos hablado al respecto de este tema de la resurrección. Entonces, quien desee puede colocar ahí en YouTube, Enfoca tu Fe, Resurrección de Cristo, y hay un desarrollo de varios temas al respecto. De hecho, también uno de los videos más observados de este canal es un video que yo subí del padre Manuel Carreira hablando de la resurrección desde los argumentos de la física, porque él era un doctor en astrofísica, aparte que era doctor en teología y doctor en filosofía. Entonces las explicaciones del padre Manuel Carreira son una cosa de locos, como decimos aquí. Entonces, para quien desea obviamente una explicación más apologética, con argumentación al respecto, entonces pueden buscar así, Enfoca tu Fe, Resurrección, y ahí le van a aparecer todas las intervenciones que hemos tratado sobre este tema. Bueno, pero aquí, en este caso, vamos a hablar, por ejemplo, de el misterio de la resurrección de Cristo, que es un acontecimiento real que tuvo manifestaciones históricamente comprobadas, como lo atestigua el Nuevo Testamento. Pero entonces allí, ya San Pablo, hacia el año 56, escribía, por ejemplo, a los Corintios, porque os transmití, en primer lugar, lo que a mi vez recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, y fue sepultado, y que resucitó al tercer día, según las Escrituras, que se apareció a Cefas, y luego a los 12, Primera de Corintios 15, 3 al 4. ¿Listo? El apóstol habla aquí de la tradición viva de la resurrección que recibió después de su conversión a las puertas de Damasco. Y esto lo vemos en el Catecismo de la Iglesia Católica,
numerales 639 y 640. Que yo creo que hay una necesidad muy grande de meditar la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Para adquirir el amor a Dios, es necesario meditar sobre la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Si Jesucristo es poco amado, se debe al descuido y a la ingratitud de los hombres que olvidan todo aquello que padeció el Hijo de Dios por nuestro amor. San Gregorio escribe: parece una locura cómo un Dios, que es el autor de la vida, ha querido morir por sus criaturas. Y el mismo San Pablo enseña a los efesios que hemos de vivir en el amor como Cristo nos amó y se entregó por nosotros. Efesios 5:2. De esta manera nos ha purificado con su sangre, nos ama y nos ha lavado con su sangre de nuestros pecados. Apocalipsis 1:5. Entonces, con esto mismo dice San Buenaventura, abro cita: oh Dios mío, me has amado tanto que parece que por mi amor has llegado a odiarte. Estas son las cosas que hace escribir al apóstol: el amor de Cristo nos apremia. Segunda de Corintios 5:14. Pablo nos está diciendo así que el amor que nos tiene Jesucristo nos fuerza, de cierto modo, a quererle. ¿Cuántas cosas somos capaces de hacer los hombres por aquello en que hemos puesto nuestro afecto? Y sin embargo, qué poco estamos dispuestos a hacer por un Dios de bondad infinita que nos amó hasta la muerte en el patíbulo de la cruz. Imitemos entonces a San Pablo, que decía: Dios me libre de gloriarme si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Gálatas 6:14. ¿Y qué mayor gloria puede haber que ser amado por un Dios que llegó a dar su sangre y su vida por cada uno de nosotros? Por esto, todos cuantos tenemos fe, hemos de preguntarnos: ¿cómo es posible tener otro amor distinto al de Dios? ¿Cómo no amarle, viendo sus pies y manos taladrados y soportando el peso de todo su cuerpo crucificado? ¿Cómo no nos sentiremos movidos a amar a Jesús viéndole morir de dolor por nuestro amor? Sobre la pasión, escribe el profeta Isaías. Recuerden que yo les dije ahorita, les invito a que lean todo el capítulo 53 de Isaías, pero por lo menos en Isaías 53, 4 y 5 dice el profeta: y con todo eran nuestras dolencias las que él llevaba, y nuestros dolores los que soportaba. Y en el versículo siguiente dice: él ha sido herido por nuestras rebeldías, molido por nuestras culpas. Muchísimos años antes de que ocurriera, ya Isaías lo estaba escribiendo. Es impresionante que muchos que no han creído que Jesús sea el Mesías, con semejante evidencia en Isaías, no terminen abrazando el amor y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Bien, por consiguiente, ya vamos finalizando. Jesucristo sufrió estas penas y dolores para librarnos de ellas. Ojo, sí, sufrió estas penas y dolores para librarnos de ellas. Jesucristo se nos deja ver sobre la cruz, atravesado por 3 clavos, derramando su sangre y agonizando entre enormes dolores. Yo pregunto, ¿por qué se nos presenta a Jesús en un estado tan conmovedor? ¿Busca nuestra compasión? No, ciertamente que no. Jesús no busca nuestra compasión, sino nuestro amor. De esto se trata, de nuestro amor. Entonces, ya nos había dicho: con amor eterno te he amado. Jeremías 31:3. Pero al ver que no bastaba esta aclaración para superar nuestra tibieza y para movernos a su amor, nos demostró en la práctica cómo era el amor que nos tenía. Por ello, no dudó en morir de dolores por nosotros y mostrarnos así la inmensidad de su cariño. De esta manera nos lo asegura San Pablo: Cristo nos amó y se entregó por nosotros. Efesios 5:2.
Finalizamos entonces diciendo, mis queridísimos hermanos, que no podemos dejar de contemplar tampoco a nuestra Madre al pie de la cruz. Su participación totalmente particular en la obra de nuestra redención, llevada a cabo por Jesucristo, la hace corredentora. Y ojo, que aunque no sea un dogma, es real que esta corredención la asocia de una manera del todo singular a Cristo y nos enseña a nosotros a asociarnos a su pasión. Bueno, mis queridos hermanos, queridos, me voy despidiendo de ustedes, como siempre, entonces, con mi gran amigo San Agustín, y obviamente diciéndoles hoy que meditemos bastante en lo que ha sido el sacrificio de nuestro Señor en la cruz por nosotros. Les quiero decir entonces que nadie ama lo que no conoce. Que Dios los bendiga, que la Virgen nos acompañe. Paz y bien. Si este tema te ayudó, recuerda que dando clic en el video que aparece en pantalla vas a poder enfocar tu fe mucho mejor. Que recuerda, como dijo mi gran amigo San Agustín, nadie ama lo que no conoce. Así que bien, dale clic y no te lo pierdas. Nos vemos adentro. Paz y bien.